No hay agujas. En pleno cambio de clima, el Minsa quiere improvisar con las vacunas para la influenza. Belmont se aferra a su hotel en Machu Picchu. SUNAT le embargó 500 millones de soles en bienes a Telefónica. Una guerra entre el crimen peruano y el venezolano detrás del ataque al corredor rojo. Cerrón sale y entra al programa de recompensas. China no podrá enyucarnos cubiertos con dumping. Agentes del INPE metían droga al penal de Huancayo. Policías extorsionaban a comerciantes en Puno. Balearon a un comunero en Ucayali y la estación 5 del oleoducto de Petroperú sigue tomada en Loreto. Empieza la contra. Hola, soy Paolo Benza y esto es La Contra, el resumen de los temas que realmente te importan sin importar a quién le molesten. Se acaba el domingo 27 de abril y a estas horas se ha confirmado que los restos del tío Factos, Guillermo Gutiérrez, no irán a una fosa común. Serán entregados a un familiar cercano el lunes y por su intermedio a sus amigos. Otro pequeño triunfo de la sensatez en un país donde todo parece cada vez más irreal. Que en paz descanse, tío Facturas. Lo otro es que se ha caído una millonaria compra con la que Salud pretendía reemplazar el suero fisiológico que antes obtenía de Medifarma, hasta que empezó a matar gente. Iban a pagar 57 millones de soles a una empresa ecuatoriana con serios cuestionamientos en su país, además de que el precio estaba claramente inflado. Salud ha anunciado la típica reforma integral de su central de abastecimiento, que se llama SEABE, pero ya sabemos todos qué significa esa frase vacía, ¿no? Reforma integral igual nada cambia. Les traemos más información de ese caso en los próximos días. Más bien, de lo otro que les contaremos ya mañana, porque no entró al cierre de esta edición, es de la investigación que Latina ha prometido sobre la supuesta fábrica de firmas falsas tras la inscripción de Primero la Gente, el partido de Miguel del Castillo. El avance parece potente, pero vamos a ver, ya les cuento. Vamos ahora sí con los temas de hoy. El Minsa no tiene agujas para las vacunas contra la influenza, o no las agujas que exige la norma, por lo menos. La gestión de César Vázquez, la cuota de Acuña en el gabinete, está cagando una de las pocas cosas que alguna vez hicimos bien en este país, la vacunación. Y solo queda decir gracias Petipán. La investigación nos la ha ganado Salud con Lupa y revela cómo el Ministerio de Salud no tiene con qué vacunar a nuestros adultos contra la enfermedad respiratoria que más les jode en estas épocas de cambio de clima. Entonces van a improvisar nomás, les explico. El Minsa compró 6 millones de dosis para adultos, pero que no vienen con las agujas incluidas. Para aplicarlas se necesita una aguja específica calibre 25. El problema, tenemos menos de 20.000 de esas. ¿Y qué va a hacer el Minsa? Pues el viejo y conocido, ponle ese otro nomás, no pasa nada. Planean usar agujas de calibre 23 que son más gruesas, aunque no estén indicadas. Según Salud con Lupa, esto podría causar molestias a los pacientes más flacos y afectaría a la técnica de vacunación. Y claro, una aguja más gruesa no es la adecuada para personas con poca grasa corporal. Piensen en los viejitos, por ejemplo. Pero para colmo, estas agujas de calibre 23 tampoco son suficientes. Solo hay 4 millones, así que faltan 2 millones. Y lo peor es que el Minsa compró las vacunas justo antes de la Semana de Vacunación de las Américas, un evento en el que habrá jornadas de vacunación gratuitas y masivas. Arrancó ayer y va hasta el 3 de mayo. ¿Cómo van a pinchar a tanta gente sin los insumos necesarios? La vacuna contra la influenza es imprescindible para los adultos mayores y las personas que viven con ellos. Ojo, un contagio fuerte le destruye los pulmones a los viejitos. Así que si viven con ancianos, igual vayan y vacúnenlos. Y ustedes también, pero pidan que les informen bien con qué agujas lo están haciendo y qué consecuencias podrían tener. Y vamos con otra antes de cerrar este bloque. La SUNAT le embargó 500 millones de soles en bienes a Telefónica. Y ojo, porque esta es la movida que todos estaban esperando de parte de la administración tributaria, incluidos los propios nuevos directores de Telefónica, los argentinos, que si no llegaban con demasiada ventaja para hacerle perro muerto al Estado peruano. Miren, analicemos el tema más allá de la cifra. Primero, esta es una movida registral, no un secuestro de los bienes. ¿Por qué lo digo? Porque cuando nos dicen embargo, nos imaginamos a unos tipos sacando cargada nuestra refri de la casa para rematarla. Acá no. Este es un embargo en forma de inscripción, o sea, es una medida que apunta a inmovilizar jurídicamente los bienes. No impide que Telefónica use los inmuebles embargados, solo complica mucho su venta. Es una forma en que la SUNAT advierte, por si acaso me quieras hacer la sucia, no vas a poder vender esto tan fácil.
fácil. ¿Y qué tiene que ver eso con José Luis Manzano, el nuevo dueño de Telefónica? Ya les he dicho, el argentino ha pagado solo $1 millón, entonces va a llegar a la negociación con sus acreedores ligero de riesgos. Es muy poco lo que tiene para perder. Te debo 100, te ofrezco 30. No quieres, quiébrame. Yo solo pierdo ese milloncito, ¿se acuerdan? Bueno, es natural que la SUNAT tome medidas para equiparar esa negociación, sobre todo porque la recaudadora no suele aceptarle tan fácil recortes a sus deudores. Y ojo, que en total eran como 2.000 millones de soles los que Telefónica esperaba perder en sus litigios tributarios. Igual, Manzano y su equipo siguen teniendo una posición de ventaja. Vamos a ver en qué termina esta partida. Como siempre, aquí les iremos contando. Por ahora vamos a un primer corte y volvemos con todo sobre el proceso arbitral de los hoteles Belmont contra el gobierno regional del Cusco. Un bus del Corredor Rojo baleado en Ate, Cerrón entrando y saliendo de la lista de los más buscados y la imposición de derechos antidumping contra los cubiertos que llegan de China. Volvemos. ¿Te gusta nuestro contenido y quieres ver más de nosotros? Pues estás de suerte. Hemos creado un Patreon donde tendrás más de la contra. Al suscribirte conseguirás los mejores beneficios, así como acceso a contenido exclusivo, pero sobre todo apoyarás a este proyecto. Encuentra el link de nuestro Patreon en la descripción de este video para seguir hablando de los temas más impactantes de los que nadie habla. Y ya sabes, sin importar a quién le moleste. Regresamos con la contra, el resumen de los temas que realmente te importan sin importar a quién le molesten. ¿Viste la promo? Pues además del Patreon, ahora también puedes apoyarnos con nuestras membresías de YouTube. Son la mejor forma de sostener este espacio de periodismo libre y también accedes a documentos exclusivos, contenido adelantado y stickers. Para adquirir las membresías solo tienes que cliquear en el botón unirse aquí y el link del Patreon, ya saben, está en la descripción de este video. Titulares: 1. Belmont, la cadena de hoteles vinculada a Rafael López Aliaga, se aferra a su millonaria concesión en Machu Picchu. Al final, todo se va a resolver en un arbitraje que el gobierno regional del Cusco ha cuestionado. Pero mientras, los empresarios se mantendrán operando al lado de la maravilla del mundo. Hemos accedido en exclusiva a documentos del proceso para contarles de qué va esta batalla legal que tiene para rato. Pasa que luego de 30 años, el 16 de mayo, se le acaba la concesión del hotel de Machu Picchu a Perú Belmont, empresa vinculada al alcalde de Lima. Pero obvio, nadie quiere perder una concesión con una ubicación tan privilegiada como esa, la entrada a las ruinas del destino turístico más visitado del país. No hay otro igual. Pues bien, para evitar que le quiten el espacio, Belmont llevó el tema al centro de arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima. Eso fue a fines de febrero, según la solicitud que hemos revisado. ¿Qué piden los allegados de Porky? 5 años y 4 meses más de administración del hotel. ¿Para qué? Según ellos, para recuperar lo que no pudieron generar durante la pandemia y las protestas sociales del 2022, unos $11 millones. Pero la Procuraduría del Gore no se quedó callada. A mediados de marzo respondió a la solicitud de arbitraje, advirtiendo una posible falta de imparcialidad de parte del centro de arbitraje de la Cámara de Comercio. ¿Por qué? Porque Belmont ha participado en eventos académicos organizados por ellos, por lo que, cito, podría haber convenios de cooperación para la realización de actividades o incluso el financiamiento de ciertas actividades. Hasta llegan a decir que no aceptan la competencia del centro de arbitraje de la CCL. Pero bueno, parece que el tema va a quedar en una simple objeción, porque en la misma respuesta la Procuraduría nombró a su árbitro, el abogado Iván Casiano Locio, mientras que Belmont puso a Jorge Balbi Calmet. Entre ambos deberán elegir al tercer miembro que hará las veces de presidente del tribunal. El caso es que, hasta que ese arbitraje se resuelva, Belmont ya consiguió una medida cautelar del Poder Judicial para seguir administrando el hotel. Qué rápido sacan las cosas las empresas vinculadas a Porky, ¿no? Y claro, con eso quedó payasito el gobernador Werner Salcedo, que había jurado que su comuna estaba lista para entrar y administrarlo, que tampoco es que me daba mucha esperanza de hacerlo mejor. 2. Una guerra entre bandas peruanas y venezolanas explica el atentado en el Corredor Rojo. El crimen se sigue expandiendo y no hay quien lo pare. La mañana del viernes, en Ate, cerca del Estadio Monumental, dispararon contra un bus de la empresa que tiene esa concesión, que va por toda la Javier Prado. 2 sicarios a bordo de una moto, como siempre, se acercaron al vehículo para dejarle una nota al chofer. Como no quiso recibirla, uno de los criminales disparó unos balazos que felizmente no resultaron en muertos ni heridos, porque el bus iba lleno, ojo. La nota fue mostrada por algunos medios. ¿Qué decía? Algo que llama la atención. Primero, se dirigían, cito, a la población delictiva del Perú que está detrás de las muertes de choferes, comerciantes, emprendedores. Renglón seguido, les pedían que paren esos crímenes. ¿Quiénes firmaban el manuscrito? Los
DESA. Acá ya les hemos hablado de ellos. Son una organización venezolana que opera principalmente en San Martín de Porres y Los Olivos, y que también está detrás de las extorsiones a choferes. Por eso sorprende el mensaje. ¿Están tratando de desviar las sospechas de sus crímenes hacia sus pares peruanos o están protegiendo a sus extorsionados de bandas rivales? No lo sabemos. Lo que sí está claro es que su mensaje se da después de conocerse, por ejemplo, que criminales del Callao iban a tomar represalias contra los venezolanos que se aparecieran en su camino. Veremos si va por ahí la cosa. Por ahora habrá que pensar 2 veces antes de usar un corredor, cualquier medio de transporte en realidad. ¡Qué desastre! 3. Vladimir Cerrón y Juan Silva van y vienen de la lista de los más buscados. El último viernes, ninguno de los dos figuraba en el programa de recompensas del Ministerio del Interior. Que ya hasta suena a chiste tener el apellido Cerrón y la frase más buscado en una misma oración. Pero bueno, Silva, el ex ministro de Transportes de Castillo, que tiene una preventiva por el caso Puente Tarata, volvió a la lista hoy por la mañana. Una fuente del Mininter nos explica que solo bastó que el Poder Judicial renueve su requisitoria. Pero con Cerrón el asunto fue más complejo. A él le queda una preventiva por el caso de financiamiento ilegal de su partido. El caso Dinámicos del Centro, para más luces. Eso porque seguro recuerdan que hace poco quedó limpio de su condena por negociación incompatible en el aeródromo Huanca. Bueno, según mi fuente del Mininter, era por ese caso del que fue absuelto que estaba en el programa de recompensas. Al desaparecer su condena, desapareció también esa RQ. Entonces, correspondía que la policía pidiese oficialmente que se le incluya en el programa de recompensas por el caso del financiamiento ilegal. Y así pasó. Cerca de las 6 de la tarde de hoy, el ministerio anunció que ya estaba de nuevo en la lista. Igual dejó un tuit para el anecdotario. Se los leo. Sacar a Cerrón del programa de recompensas es como sacar a Cuba del listado de países que patrocinan el terrorismo. Un lugar donde nunca debimos estar. Ja, ja, ja. Igual, esté o no esté, quédense seguros de que nadie lo va a buscar. 4. China, acéptalo, ya perdiste. Hoy por fin el Indecopi ha impuesto de manera definitiva derechos antidumping a los cubiertos de metal que venían de ese país con precios absurdamente bajos, destruyendo nuestra industria nacional. Este caso ya se los contamos en detalle hace unos meses, cuando se aplicaron medidas provisionales, pero ahora la cosa ya está cerrada. Los derechos antidumping han quedado firmes. Ojo, es cierto que con el dumping la opinión pública está dividida y se entiende. Muchos piensan, uy, es bueno porque voy a comprar mis cosas más barato. Pero la cosa no es tan sencilla. El dumping implica que los productos ingresen a precios más bajos de lo que cuesta a veces su materia prima. En este caso son los cubiertos de metal, pero ha pasado con lavaderos de acero o los tubos de acero laminado. ¿Qué genera eso? Que nuestras empresas quiebren y dejen de dar trabajo a los peruanos. China es especialista en eso. El dumping está sancionado en todo el mundo como una práctica de competencia desleal en el comercio internacional. Y es que no beneficia a nadie. En última instancia, cuando las industrias locales han quebrado, la gente tiene menos dinero para comprar, así esté más barato. Y ojo, que normalmente no se queda barato, sino que después los precios suben. No es eficiencia en el proceso de producción, es trampa, saldos, subvenciones, trampa. En este caso, la peruana Facusa fue la que se quejó porque le estaban destruyendo el negocio con precios con los que no podía competir nadie. Ahora, entre otras medidas, se ha impuesto un tope a la cantidad de importaciones. ¿Quieren competir? Jueguen limpio. Pero prepárense porque ya sabemos que ahora China va a buscar algún otro país asiático para que sus fábricas, uy, qué coincidencia, de la nada empiecen a fabricar cubiertos y venderlos al Perú. Vamos a ver cuánto tarda Indecopi en darse cuenta de eso. Por ahora vamos a un último corte y regresamos con noticias regionales. Desde Ucayali, donde le dispararon a un comunero, Huancayo, donde agentes del INPE metían droga a un penal, y Puno, donde detuvieron a policías que extorsionaban comerciantes. Volvemos. ¿Quieres llegar a más personas? Pues tenemos la solución para ti. Anuncia en La Contra. Ya somos más de 300,000 seguidores en todas nuestras redes y con tu apoyo te haremos llegar a estas audiencias. Somos un espacio que toca los temas que el peruano de a pie realmente necesita, sin filtros y sin censura. Contáctanos o escríbenos. Te esperamos. Regresamos con La Contra, el resumen de los temas que realmente te importan sin importar a quién le molesten. Dale like a este video si te gustó para que el algoritmo se lo muestre a más gente. Like, mendigo likes. Y también suscríbete al canal. Si te gusta, cómpranos una membresía de YouTube haciendo clic en el botón unirse aquí abajo o también puedes yapearnos a este QR.
Cerremos. 1. Los narcos balearon a un comunero en Ucayali. Su nombre es Hugo Briones, de la comunidad nativa Flor de Ucayali, a 2 horas de Pucallpa. El sábado recibió 3 impactos de perdigón mientras hacía trabajos en su chacra, uno en el brazo, otro en el pecho y otro en el estómago. Fue trasladado de emergencia a la capital de la región, donde ahora recibe atención médica. La comunidad tenía medidas de protección del Ministerio de Justicia, pero ya saben, estaban protegidos en el papel, en los hechos están desamparados. Según la congresista Ruth Luque, el atentado habría sido obra de narcotraficantes que operan en la zona. El ataque sería una represalia por la presencia del proyecto estatal de erradicación de hoja de coca. Pero de Ucayali nos vamos a Loreto, porque esta semana el pueblo Aguajún tomó la estación 5 del oleoducto norperuano que opera la inútil Petroperú, en protesta por los derrames de petróleo que han contaminado sus ríos. Exigen ayuda porque no tienen agua ni alimentos suficientes desde hace más de un mes, cuando se registró el último derrame. Según reporta AIDECEP, aunque la PCM les prometió una reunión, les cambiaron la fecha del Zoom sin avisarles y cuando finalmente se reunieron ayer, los funcionarios se negaron a firmar los acuerdos. Aquí en La Contra nos pusimos en contacto con la coordinadora regional de los pueblos indígenas, representante del pueblo Aguajún, para ver cómo sigue la cosa. Su encargada de comunicaciones, Shia Ingwil, nos comentó que hoy tuvieron otra reunión con funcionarios de la PCM y que era posible que la toma se levante pronto. Al cierre de esta edición no había fecha concreta, mientras la gente en la selva sobrevive entre balas, derrames y enfermedades. Hay que ser valiente. 2. Caen funcionarios del INPE por meter droga al penal de Huancayo. Cada vez peor la entidad que debería garantizar que los presos estén presos, porque pareciera que viven en una feria. Les cuento, la madrugada del viernes la fiscalía capturó a 30 personas, entre ellas 10 funcionarios penitenciarios. ¿Por qué se llevaron a estos angelitos? Según la fiscalía, porque habrían estado cobrando hasta 500 lucas mensuales a los internos a cambio de meterles cocaína y marihuana. Incluso cuando un grupo de policías ingresó a las celdas, encontró droga escondida. El operativo se dio un par de días después de que Javier Yaque renunció a ser jefe del INPE. Este parece ser su legado. Llevan 4 días descabezados. Y 3. Detienen a 5 policías en Puno por extorsionar a comerciantes. Sí, la policía ha vuelto a hacer noticia estos días. ¿Capturaron al monstruo, Paolo? No, sino que sus agentes siguen metidos en la cochinada. Esta vez, un grupo de comerciantes de un sector conocido como La Cachina, en Lampa, denunciaron que un mayor y 4 suboficiales les quitaron sus mercancías y que para devolvérselas les habían pedido un monto de dinero. ¿Cuánto? Aún no se ha revelado, pero según informa Radio Pachamama, al no recibir la cantidad esperada, los agentes procedieron a incautar los objetos, mayormente ropa de segunda, y los llevaron a aduanas. Como ha señalado Infobae, este escándalo se suma a la detención de otros 7 agentes en Juliaca por haber participado en el asalto a una vivienda y de otros 2 intervenidos por extorsión contra una comerciante en esa ciudad. Todo en una semana, en fin. Y ya cerramos hoy en un tono alegre porque se casó nuestra afamada escritora, la que se quedó a nada del Nobel de Literatura, Alejandra Baigorria, y la mujer es tan buena empresaria que prácticamente pagó su matri ofreciendo suscripciones a sus cuentas de redes sociales. Haciendo matemáticas gruesas, más de 5.000 suscripciones a $19.90, estamos hablando de 100.000 luquitas. Visionaria mujer. Queda claro que nosotros elegimos mal nuestra profesión. Igual nos queda ese mantra bendito: yo puedo, sé que puedo. Eso fue todo por hoy en La Contra. Disfruta, comenta, comparte este video en la noche de hoy o en la mañana de mañana, como más te acomode. Y nada, un abrazo a las pumitas, a recuperarse este próximo domingo. Chao.